Bien, pues, como he dicho antes, si abrimos nuestras Biblias por el libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, estamos avanzando en este relato que estamos viendo acerca del pueblo de Dios, de qué le estaba ocurriendo, sobre todo a las 10 tribus que vivían en el norte, que se hace referencia a Israel, y a las otras 2 tribus que quedaban en el sur, las tribus de Judá. Pero aquí Oseas se está refiriendo, Dios está haciendo referencia a estas 10 tribus del norte, aunque hoy sí que vamos a ver puntualmente algo acerca de estas 2 tribus también del sur. Y yo no sé vosotros, pero David ya la semana pasada, en este capítulo que hoy vamos a terminar, la semana pasada no terminamos el capítulo 4, se dieron los 10 primeros versículos y hoy vamos a terminar este capítulo 4. Pero bien David apuntaba la semana pasada de que, y yo también me estoy dando cuenta, y creo que vosotros también, de que cómo Dios va aumentando, yo creo, cada vez más un poco ese tono de rechazo hacia cómo está viviendo el pueblo de Israel. Y nos encontramos con palabras cada vez o con elementos cada vez más duros para ver si hacen reaccionar de una vez y por todas al pueblo de Israel en cuanto a su manera de vivir. Si recordáis, empezamos este libro de Oseas con una ilustración de un matrimonio, el de Oseas con una mujer que era prostituta, para hacerle ver al pueblo para que recapacitara y se arrepintiera en cuanto a su manera de vivir. Pero por todos estos capítulos y versículos por los que estamos pasando, no estamos viendo ni un ápice de arrepentimiento del pueblo de Israel. Es más, por lo que estamos descubriendo, cada vez más estamos viendo que pecan y pecan y pecan y se deleitan en el pecado. Y Dios no puede permitir esto. Es por esto que Dios cada vez va aumentando un poco más el tono en cuanto a las advertencias que le están haciendo al pueblo de Israel para que reaccionen, para que cambien, para que se arrepientan. Sin embargo, en el pueblo de Israel yo no veo nada de esto. Es más, veo una manera de orgullo, como queriendo decir o aparentar, si es que somos el pueblo de Dios. Dios hizo un pacto con nosotros, ¿no os acordáis? Dios hizo unas promesas que por medio de su pueblo, y están confundidos si viven de esta manera, creyendo que aunque sean el pueblo de Dios pueden vivir como les dé la gana y que esto no va a tener repercusión en sus vidas. Están confundidos. Están equivocados. Y Dios una y otra vez les está intentando llegar a decir que como sigan por ese camino, serán destruidos. Que como sigan por ese camino, caerán. Que el juicio de Dios vendrá sobre ellos, y ocurrió. Y es por esto que, como decía antes en mi oración, lo que tenemos por delante en este libro de Oseas no es un libro de historia meramente. Yo no soy un profesor de historia. No tengo ni idea. David se le da mucho mejor estas cosas. Pero yo no vengo aquí a hablaros de historia, que tengáis conocimiento acerca de las cosas que pasó en aquella época para que tengáis sabiduría, no. Igual que Oseas se dirigió a aquel pueblo, al pueblo de Dios, porque vio que había algunas cosas que había que corregir. Creo que si Dios ha querido dejar este libro en la Biblia y para que lo estemos estudiando en el día de hoy, recapacitemos y pensemos que también quizás haya cosas en nuestra vida en las que tengamos que cambiar. Y por medio del profeta Oseas nos lo quiera llegar a decir y explicar. Por eso prestemos atención a lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Y vamos a leer del versículo 11, que es el que tenemos por delante, del capítulo 4, hasta el versículo 19. Esta es la porción que tengo que compartir con vosotros en esta mañana. Y dice el versículo 11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. No lo vamos a leer por completo ahora, poco a poco lo vais leyendo, ¿vale? Y dice el versículo 11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Esto era una constante, esto era lo que prevalecía en el pueblo de Israel. Por esto eran conocidos. Qué triste que un pueblo de Dios sea conocido porque fornicaban, porque bebían vino, porque se emborrachaban, porque vivían una vida depravada. Y eran conocidos por esto.
Y la consecuencia de vivir así dice que esto te quita el juicio. ¿Qué juicio? ¿El juicio de Dios? No. No nos confundamos. El juicio de Dios iba a venir. Quitan el juicio, quitan el razonamiento, quitan la manera de poder discernir las cosas con claridad porque estás viviendo una vida contraria a Dios en borracheras, en fornicación, en idolatría. Palabras duras dentro de un pueblo de Dios, pero que se estaban produciendo allí. Y aunque empezamos diciendo que el pueblo de Dios conocía, ¿verdad?, la infidelidad de Dios porque habían abandonado a Dios, ahora yo creo que entramos en palabras, en textos, que realmente estas personas no solamente era una cosa ilustrativa, sino que estaban cometiendo estas atrocidades que vemos aquí. Estaban fornicando de verdad, estaban adulterando de verdad. Y por esto eran conocidos. Y a base de esto, y porque vivían de esa manera, perdieron el juicio, perdieron la razón, perdieron el saber distinguir entre el bien y el mal, porque abandonaron a Dios y querían vivir de otra manera. Eso es lo que estaba pasando. Y la consecuencia o el resultado de vivir de esta manera, a tu manera, sin hacerle caso a Dios, disfrutando como si no existiera otra cosa, creyéndote que porque eres hijo de Dios, porque un día levantaste la mano, porque Dios hizo una promesa contigo que Dios te iba, ¿verdad?, a cuidar y a salvar, y porque crees que yo soy salvo y con eso es suficiente y ya vives a tu manera. Si te crees que eso es suficiente delante de Dios y que luego puedes vivir a tu manera, te digo que estás equivocado, nunca más lejos de la realidad. Eso no dice la palabra, porque si vives a tu manera como les pasó aquí a estos, pierdes el juicio, pierdes la razón, no sabes por dónde andas, estás equivocado totalmente, has perdido el entendimiento. Y el resultado de eso es lo que viene al final del versículo 14, que luego más tarde ahondaremos en él, pero fijaros lo que dice, final, la última frase del versículo 14 dice, por tanto, después de relatar aquí una serie de cosas en las que el pueblo de Dios, Israel, vivía, dice que el resultado es este, por tanto, final del versículo 14, el pueblo sin entendimiento caerá. Ese es el resultado de vivir una vida desenfrenada, sin tener en cuenta a Dios, viviendo a tu manera. Por mucho que tú digas que eres cristiano, por mucho que tú digas que un día levantaste la mano, por mucho que un día incluso dijiste que te bautizaste, por mucho que vengas a la iglesia y cantes, pero si vives sin tener en cuenta a Dios, ten una cosa segura, caerás. Caerás. Eso lo dice la palabra. Eso es lo que dice aquí. Y por esto eran conocidos el pueblo de Dios. No solamente porque fornicaban, porque vivían una vida desenfrenada, porque bebían vino, porque no tenían en cuenta a Dios, pero fijaros, porque esta es la continuación de lo que David leyó la semana pasada, fijaros, porque eran conocidos, dice el versículo 2 del capítulo 4 que leímos la semana pasada, cómo vivían esta gente, perjuraban, mentían, mataban, hurtaban, adulteraban, prevalecían estas cosas en sus vidas. Y el resultado, que también vimos la semana pasada, lo vemos en el versículo 4 y 5 y 6. Y dice el versículo 5, por ejemplo, caerás. Si vives de esta manera, caerás. Lo mismo que hemos leído ahora en el versículo 4. El resultado de vivir una vida desenfrenada, sin tener en cuenta a Dios en tu vida, es este. No te lo puedo decir más claro. Serás destruido. Caerás. Caerás por tanto en el día, caerá también contigo el profeta de noche, y tu madre destruiré. Mi pueblo, decía David también la semana, recalcaba precisamente David este versículo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste ese conocimiento y lo echaré, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este es el resultado de la falta de conocimiento de Dios, de perder el juicio, de perder la razón, de vivir a tu manera, de creer que nada te va a pasar. Y Dios aquí claramente está dando una advertencia, está haciendo un juicio, que si vives así, de esta manera, caerás, serás destruido. Esto es lo que aprendemos en este capítulo. Hay otros capítulos como los que a mí me ha tocado en otras ocasiones, en que encontramos palabras de ánimo, de gozo, de alegría, de esperanza. Y yo me encuentro ante uno de los capítulos
tristes de explicar, porque como terminaré luego, va a ser muy difícil. Pero es lo que encontramos en la palabra de Dios. Y está hablando a su pueblo. Y está hablando a su pueblo, como vamos a leer ahora en el versículo 12. Tengamos cuidado de la manera en que vivimos aquellos que somos creyentes. Dice el versículo 12, mi pueblo. Él reconocía que a quien estaba dirigiéndose era su pueblo. No eran otros, era su pueblo. Y Dios está como entristecido, lo veo aquí por la manera en que está actuando, por la manera en la que está respondiendo a todo lo que Él ha hecho durante toda su trayectoria, que han podido ver y sin embargo le han abandonado. No quieren saber nada de Él y son conocidos por estas actitudes que acabamos de leer. Mi pueblo. ¿En qué ha caído mi pueblo? ¿En qué hemos caído? Mírate a ti mismo. Miremos, ¿no?, a cada uno de nosotros. Somos el pueblo de Dios. Dios nos está llamando también, como hemos cantado en esta mañana, mi pueblo. Mi pueblo. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Qué triste. A su ídolo de madera pregunta. Habían abandonado al Dios vivo y verdadero y le habían sustituido por un trozo de leño. Y le preguntaban. Y lo más triste de ello es que algunos creían que le respondía. Porque sigue diciendo, mi pueblo a su ídolo de madera preguntan, y el leño le responde. ¿Por qué? ¿Por qué ha llegado a pasar esto? Porque el espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Han errado. Han vivido de espaldas a mí. Se han hecho ídolos y me han abandonado. Han fornicado, están viviendo de una manera que han perdido la razón, han perdido el juicio, no saben ni lo que están haciendo y han cambiado al Dios vivo y verdadero por un trozo de madera que ahora le consultan a Él en lugar de consultarme a mí. Yo no sé si se puede caer más bajo en cuanto a abandonar a Dios, hacerle daño a Dios, hacerle un feo a Dios o como le queramos llamar. Dios, que como hemos visto esta mañana, que cuando no lo merecíamos, Cristo murió por nosotros, cuando no éramos nada, cuando le prometimos que ahora es nuestro Dios, que todo lo íbamos a dar para Él, que era lo mejor para nosotros, ahora que tenemos todas sus bendiciones, que nos ha sacado del lodazal de donde estábamos, ahora cogemos y lo sustituimos por un Dios falso. Ya no le consultamos a Él, ya no le pedimos a Él que nos dirija en nuestro caminar, en nuestras decisiones, ya no. Ahora lo sustituyo por un trozo de madera. Por un trozo de madera, por un leño. Y le hablaban, y le preguntaban, y algunos creían que le respondía. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Aún más, dice el versículo 13, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuvieran una buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Hasta este punto llegaron a coger costumbres de otros pueblos, de otras religiones, de otros dioses paganos, de otras sectas que hacían esto, que hacían fornicar a sus hijas, adulterar a sus nueras, y esto es lo que estaban haciendo. Y se subían en lugares altos, en collados, se ponían bajo buenas sombras de árboles, como si aquello pudiéramos estar diciendo esta expresión que solemos decir cuando estamos tan a gustito, decimos, esto es la gloria. Así se sentían ellos. Creían que por estar en ese momento, en ese sitio, en ese lugar y lo más alto posible, lo más cerca de Dios, creían que estaban cerca de Dios haciendo esas cosas. Y la realidad es que nunca estuvieron más lejos, porque vivían de la manera que estamos viendo. Es que es muy cómodo, ¿sabéis? Es muy cómodo hacerse un Dios a nuestra medida. Muy cómodo. Porque no tienes nadie que te confronte. Porque siempre te va a decir lo que tú deseas en tu corazón. Siempre te va a dar la opinión que tú quieres. Es muy cómodo hacerse un Dios a nuestra manera y abandonar al Dios que tiene sus mandamientos, que tiene sus exigencias, que sabe lo mejor para nosotros, que sabe por dónde dirigirnos, pero no.
Nosotros somos más listos que Dios, como el pueblo de Israel, y preferimos hacernos un Dios a nuestra manera. Consultar a quien no es Dios, que eso es lo que le estaba pasando a este pueblo, como hemos leído en el versículo 12. Preguntaban al leño y le respondía. Yo quiero hacer una ilustración hoy con este leño, para que podamos entender o aplicar qué estaban haciendo aquellos. Es una ilustración solamente, se queda en eso, pero para hacernos ver realmente en qué podemos llegar a caer. Yo tengo aquí un tronco, un leño, ¿vale? Y yo en mi corazón tengo el deseo de tener algo. Y como Dios no me lo está dando, voy a consultar a otros, a ver si es que Dios quizás esté equivocado. Y yo, mira, solamente es un ejemplo, necesito una casa en el sur, por la parte de Huelva y Andalucía, una casa en el norte, también para estos días también de calor, por ahí por Gijón, Santander, que está genial, y otra, como no, por aquí en el centro también, pues para entre ida y vuelta me quedo aquí, 3 casas. Mis posibilidades económicas no me lo permiten. Pero oye, ¿quién sabe? Dios me lo puede dejar a dar. Y le consulto a Dios, llevo ya 3 años pidiéndole a Dios que me dé estas 3 casas, pero Dios no me contesta. Me dice que no. ¿Cómo va a ser? Pero si esto es lo mejor para mí. Seguramente Dios está confundido. ¿Sabéis qué? Voy a consultar a otro Dios, que quizás Él sí sabe lo que es bueno para mí. Él sabe lo mejor, Él sabe que esto me va a hacer feliz. Y consulto, oye tronco, oye leño, ¿tú crees que yo necesito 3 casas? Escuchadme, por favor, escuchadlo. Me ha contestado. Me ha contestado. Venga, no digáis que no lo habéis oído. ¿No lo habéis oído? Qué poco espirituales sois, ¿no? Porque Él me ha contestado y ¿sabéis lo que me ha dicho? Que sí me las merezco. Entonces voy a abandonar a Dios a partir de ahora. Oye, si hay alguno, ¿qué deseas en tu corazón, Michelle? ¿Qué deseas tú en tu corazón? Ven, pregúntale, que te va a contestar. Abandonaron a Dios y preguntaron a un leño que está muerto y algunos creían que le respondían. Esto es una ilustración solamente, pero yo te llevo a preguntar, ¿en quién confías? ¿A quién consultas? ¿Bajo qué autoridad tomas tus decisiones importantes en esta vida? ¿De verdad acudes a Dios? ¿Te dejas guiar con Él? ¿O realmente te dejas guiar por uno, por otro, aquel que realmente te da una palmadita en la espalda y te dice, esto es lo mejor para ti? Eso es fácil. Dejarte guiar por tu corazón, que es más engañoso que todas las cosas. Eso es fácil. Eso es fácil. Mirad, vivimos en una sociedad realmente que ha perdido el conocimiento de Dios, ha perdido la razón, ha perdido el juicio, donde se cometen estas atrocidades que realmente estamos viendo aquí de sexuales, fornicación. Vivimos en una sociedad donde ella se ha erigido para decidir quién vive y quién muere. Pero nosotros no somos de esa sociedad. Como hemos visto esta mañana, Dios nos ha sacado de ahí para vivir de una manera diferente. No podemos estar haciendo eso. No podemos. Mi pueblo, recordad, mi pueblo vive de otra manera. Dice el versículo 14, seguimos leyendo, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren. Ellos, los líderes o los hombres, eran quienes llevaban a esas atrocidades, a esos actos, a hacer que fornicaran, que adulteraran sus hijas y sus mujeres. Dice, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el resultado de vivir así como estamos diciendo hasta ahora, y estas son las palabras que el Señor nos dice en el día de hoy, por tanto, el pueblo sin entendimiento, que ha perdido la razón, que ha perdido el juicio, que no sabe por dónde anda, que anda tras estas cosas, el pueblo ciertamente
caerás. Si quieres vivir así, mira, Dios una y otra vez está avisando. Si quieres vivir así, vive. El resultado, las consecuencias, serás destruido, caerás. Esto es lo que nos dice aquí. A partir del versículo 15, es aquí cuando ahora entran estas dos tribus del sur, Judá y Benjamín, las dos tribus del sur. Y aunque para Israel hay aquí una advertencia, entiendo yo, para estas dos tribus del sur hay un mandamiento. Ese pueblo remanente, fiel, que en esta época, en este tiempo, habían resistido a la tentación de ir en pos de los del sur, de los del norte, ahora hacia ellos se dirige también el Señor con unas palabras que las quiero hacer mías también. Y de hecho, de uno de estos versículos, de una frase de estos versículos, de una palabra de estos versículos, he querido sacar el título de la predicación, que ahora cuando lleguemos a él lo diré. Y dice así el versículo 15 hacia Israel: si fornicas tú, Israel, es decir, si tú has hecho esto con tu vida, si estás viviendo de esta manera, si por más que te estoy advirtiendo de que viene el juicio, de que serás destruido, de que caerás, si pecas tú, si sigues haciendo lo que te da la gana, si sigues consultando a dioses falsos, ajenos a mí, si quieres vivir así, vive. Ya te he dicho las consecuencias, ya te he dicho los resultados. Mira, si en tu vida quieres vivir como los demás, como el mundo, vete. Ya no sé cuántas veces más te lo voy a poder llegar a decir. Cada domingo aquí en la palabra, cuando alguien se sube aquí, está advirtiendo de los resultados de vivir una vida de espaldas a Dios. Y si aún así quieres hacerlo, vete. Aquí no obligamos a nadie, aquí no atamos a nadie, aquí no se le pone una pistola a nadie para que no se vaya. Aquí estamos confrontando la palabra de Dios con tu vida para que lo aceptes. Pero si no lo quieres aceptar, vete, ya sabes cuáles son las consecuencias. Si fornicas tú, Israel, ya sabes las consecuencias. Y otra advertencia que veo yo aquí. Es como si Dios estuviera diciéndole a Israel: tú quieres vivir de esa manera, no hagas que otros caigan en lo tuyo. Tú estás viviendo de una determinada manera, Israel. Por favor, no contamines a Judá. Si hay alguien, ¿verdad?, de nuestro entorno, que llamándose incluso cristiano, vive de una manera desenfrenada, continuamente pecando, continuamente emborrachando, yendo con mujeres, adulterando, no teniendo en cuenta a Dios en su vida, consultando a otros dioses que no es Dios. Si quiere vivir así, que se vaya, pero por favor que no arrastre a nadie que tiene puesta su confianza en Dios, porque eso traerá juicio también sobre él. Y esa es la advertencia hacia Israel y hacia todos aquellos que quieren llevar tras sí a personas que han conocido al Señor. Y ahora les dice a Judá, a las dos tribus, a Judá y a Benjamín: al menos que no peque Judá. No entres en Gilgal, ni subáis a Betaben, ni juréis: vive Jehová. No hagáis esto, porque esto es lo que estaban haciendo precisamente las tribus del norte. ¿Y qué pasa? Que por la cercanía, como estaban tan juntos, seguramente que algunos de las tribus de Judá ya estaban arrimándose un poco a ver de qué manera de vivir estaban teniendo estos de arriba. Y estaban viendo esto. ¿Qué pasa? Que vivían y idolatraban, sacrificaban a dioses falsos e incluso decían: ¡vive Jehová! Esto, gloria a Dios. Si Dios está a favor de esto lo estamos haciendo en el nombre del Señor incluso. Y aquí Dios les da un mandamiento. Esto no es un consejo. Hay que diferenciar. Esto no es un consejo, esto es un mandamiento. Y les dice: no entréis en Gilgal, ni subáis a Betaben, ni digáis: vive Jehová. Tener cuidado, ¿verdad?, de no contaminaros. La tentación está ahí. Siempre va a haber oportunidades de caer, si queremos. Pero Dios está diciéndole al pueblo de Judá, a ese remanente fiel: no os contamináis.
no subáis, no entréis. Dice el versículo 16, porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugares espaciosos, en lugares espaciosos? Esto es lo que ellos tenían que estar haciendo. Estar en un lugar donde Dios les habría llevado, en un lugar espacioso, como corderos. Como estos animales, ¿verdad?, que se dejan llevar a lugares. El Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará, me guiará por lugares, ¿verdad? Esto, sin embargo, el pueblo de Israel se había convertido en todo lo contrario, en novillas indomables, en animales salvajes, literalmente, prácticamente, por las actitudes que estaban teniendo, que no tenían en cuenta a Dios para nada. Sin embargo, Dios nos quiere guiar a lugares de delicados pastos, alimentarnos, porque Él los conoce dónde están. Y entonces, el mandamiento que Dios da a Judá y a Benjamín, lo vemos en el versículo 17, y es de aquí de donde he sacado el título de esta predicación. Efraín es la tribu representativa de las 10 tribus del norte, es Efraín. Y a veces en otras partes de la palabra, refiriéndose a las 10 tribus, se refiere como Efraín. Dice Efraín o Israel es dado a los ídolos. Ya lo hemos visto. Ellos viven una vida de depravación total. No tienen en cuenta a Dios. Se han olvidado por completo de Él. Tú déjalo. Y este es el título que quiero poner a esta predicación. Déjalo. Yo lo puedo hacer como una advertencia. Dios lo está diciendo como un mandamiento. Yo lo puedo decir como un consejo. Dios lo está diciendo aquí como un mandamiento. Si tú sabes dónde está el pecado, no te metas, no subas a Gilgal, no te metas en Bet-Aven, déjalo. Allí donde hay pecado, donde hay maldad, corrupción, depravación, orgías, vida desenfrenada, todo eso lo tenemos a la vista. Con tal que salgamos de este local vas a ver eso, lo vas a ver ante tus ojos. Vas a ser tentado a acudir a ello, a perder tu santidad, a perder el gozo de la salvación. ¿Y sabes cuáles son las consecuencias? ¿Sabes cuál es el resultado? Caerás. Caerás. Porque perderás la razón, perderás el juicio, perderás el entendimiento y serás destruido. Caerás. Déjalo. No acudas ahí. Dice en 2 de Corintios, capítulo 6. Segundo de Corintios, capítulo 6. En relación a este tema que estoy tratando ahora, y versículo 14. ¿Lo tenemos? No os unáis. Y ahora veremos una relación de cosas, pero empieza diciendo esto. No os unáis, no os juntéis. No subáis, dejadlo. No os unéis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Lo tenéis claro? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y aunque en muchas ocasiones esto se ha utilizado bien también como para el matrimonio, como para el noviazgo, para estas cosas, dice con los incrédulos. Cuidado con las decisiones importantes de tu vida que tienes que tomar, con quién las tomas, porque aquí Dios está advirtiendo, está mandando que no lo hagamos. Apártate, no subas, no te metas, no te contamines. No os unáis en yugo desigual. A ver, para los más jóvenes, ¿sabéis lo que es un yugo? ¿Sabéis? Dime, Carlos. Una unión. Bueno, un yugo era un tronco, una madera, en la que sobre esas maderas con una forma que había se juntaban 2 bueyes. Esto es, se juntaban 2 bueyes y tenían como propósito, como meta o como trabajo que realizar, arar. Y tenían que ser los 2 bueyes iguales, porque entonces iba a estar aquello un poco desequilibrado, no iban a salir los surcos bien, no iban a hacer su tarea bien. Por eso tenían que ser iguales. Imaginaros. Efectivamente, imagínate un buey con un gato.
Pues vaya, imagínate un buey con una jirafa. Es más, imagínate un buey con una araña. Imposible, ¿verdad? Imposible. Pues si lo vemos tan fácil de esa manera, ¿por qué no lo vemos tan fácil conforme nos lo quiere decir aquí la palabra de Dios? No os unáis en yugo desigual, que no te enganches con nadie que no sea creyente en tu vida. Que las decisiones más importantes que tienes que tomar en tu vida tienen que ser con alguien que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Porque llegará el momento en que cada uno tirará por un lado y el propósito tiene que ser en la vida, cuando te juntas con alguien, el mismo propósito, mirar a Dios, servirle a Él y glorificarle. Porque si no, caerás, serás destruido. No os unáis. ¿Por qué? ¿Por qué dice estas palabras, Señor? ¿Por qué si mi corazón? Voy a consultarle a este entonces. Le voy a consultar porque seguramente que Él me va a decir lo que yo quiero. Es tu vida, pero Dios te está diciendo la realidad. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Dios es justo. Dios es justo. En este mundo solamente injusticia. ¿Y te quieres meter allí? No. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Tú eres creyente? Sí, yo soy creyente. Eres la luz del mundo. ¿Vas a ir a las tinieblas? No. ¿Qué concordancia hay Cristo con Belial? El ángel, ¿verdad? Donde es la maldad, la corrupción, la mentira. Ese es Belial. ¿Tú te crees que hay alguna amistad? ¿Que van a salir a tomar un café juntos? No, tú tampoco. Dice así, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? Total, ¿qué tienes tú con un incrédulo? Con aquel que no tiene en cuenta a Dios en su vida, que va a vivir a su manera, dándole a Dios la espalda. Eso no va a salir. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. ¿Sabes una cosa? O sabemos una cosa, que en el momento en que nosotros aceptamos a Dios en nuestra vida, que le entregamos a Él, ¿sabes en qué nos hemos convertido? En templo de Dios. Dios mismo, escuchar esto, Dios mismo, por medio de su Espíritu, ¿sabes dónde está viviendo ahora? Aquí, que me he convertido en la casa de Dios, que Dios está viviendo en mí por medio de su Espíritu. Y ahora yo cojo y esta casa de Dios, este templo de Dios, voy y lo voy a dar a la corrupción. Ahí voy a meter a Dios. Ahí voy a meter a Dios. ¿Entendemos? Dejadlo. Dejadlo. Por lo cual, si sabemos esta serie de cosas, dice el versículo 17, salid. ¿Veis la importancia de entender esto? Salid del medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Este es el mensaje para el día de hoy. Salid, no tocad, no subáis, como les dijo allí a Gilgal, a los de Judá, que no subieran a Gilgal, ¿verdad?, ni a Betaven. Efraín, volvemos a Oseas capítulo 4, versículo 17. Efraín es dado a los ídolos, está como perdido, tendrá sus consecuencias, pero tú déjalo, refiriéndose a estas dos tribus. Dice que su bebida se corrompió. Aquellas cosas por las que gozaban, aquellas cosas por las que disfrutaban, aquellas cosas por las que vivían, aquellas cosas por las que abandonaron a Dios, se corrompieron. No era tanto como ellos creían. No daba tanta felicidad como presumían. Les hizo daño. Les hizo daño. Si tú quieres vivir de espaldas a Dios, crees que disfrutar es lo que te ofrece el mundo, que eso es lo mejor, si lo quieres probar, como he dicho antes, mira, no te lo aconsejo. Dios te lo manda, yo te lo aconsejo, pruébalo, pero pasará una cosa, te harás daño. Te vas a hacer daño, eso está corrompido. Su bebida se corrompió. Fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. Incluso aquellos que tenían que estar en el liderazgo, siendo ahí los líderes, estando a la cabeza de cómo tenía que vivir su pueblo, tenían cosas de las cuales avergonzarse. Y ya no hablo solamente de aquellos de la iglesia, de los líderes de la iglesia, estoy hablando de ti como líder. En tu hogar, en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo, tienes una responsabilidad, no eches a perder lo que Dios te ha dado para que lo puedas llevar a con buen fin.
No sea que te tengas que avergonzar por las cosas que has permitido y al final esto llega a corromperse y a hacer daño. No desistas nunca de llevar a cabo el fin que Dios te ha puesto, sea en tu casa, en tu hogar, en tu familia, con los tuyos, en tu trabajo y aún más en la iglesia. Y aún más en la iglesia. Y acaba diciendo el versículo 19. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Yo quisiera acabar de otra manera, como he dicho antes, pero me encuentro con este texto. Yo quisiera acabar como me ha pasado en otras ocasiones, diciendo que Dios en su misericordia se acordó de su pacto, todas esas cosas. Pero mirad, yo me encuentro con estos textos y como esto acaba, y tengo que dar explicación a lo que aquí intento ver. Y lo que intento ver es que dice aquí que el viento los ató en sus alas por su manera de vivir, por la corrupción, por abandonar a Dios, fueron atrapados. Fueron atrapados. Y sus sacrificios, y de sus sacrificios llegará un día que delante de Dios, como vivas de esta manera, yo te aseguro una cosa, y lo tengo claro, Dios te va a hacerte avergonzar de los actos que has cometido. Te lo va a hacer ver, te lo va a poner como una pantalla y te llegarás a avergonzar. Y no te lo podrás a lo mejor ni creer, ¿cómo yo he podido llegar a hacer esto? Dios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez te ha estado diciéndote, apártate, no entres, no toques, no te contamines. Si tú has querido vivir así, has querido vivir, te avergonzarás. Tarde o temprano te avergonzarás si vives de esta manera. El viento los ató en sus alas. Has quedado atrapado. Has quedado atrapado en un mundo de maldad, de depravación, de pecaminosidad. Has quedado atrapado. A ver cómo sales de ahí. Intenta salir de ahí, a ver cómo lo consigues. Porque Satanás es muy astuto, más de lo que nosotros nos creemos. Satanás es muy listo. Intenta llevarnos por donde él quiere para atraparnos y no soltarnos. Hace un par de semanas o 3, creo, le quise poner a Samuel, nuestro hijo, un ejemplo de lo que más o menos significaba dejarse llevar por la corriente de este mundo y cuáles son sus consecuencias. Y más o menos le decía, mira Samuel, Satanás es el príncipe de este mundo y aunque le queda muy poco tiempo para poder disfrutar de esta categoría que él tiene, él intenta, ¿sabéis qué? Durante este tiempo que le queda aquí, intenta llevar a las máximas personas allí al lugar donde él va a pasar toda una eternidad, que va a ser el infierno, porque el infierno existe. Y está intentando llevar, empujar a todas las personas hacia ese sitio. Y lo está haciendo por medio de la mentira, del engaño, de la perversidad, de querer hacerte ver cosas apetecibles para poder engañarte y que no mires a quien tienes que mirar. Y cada vez está empujando más a la gente y cada vez está empujando más a la gente hacia ese precipicio. Pero durante este tiempo que está ocurriendo esto, Dios está enviando sus mensajes para que te apartes, para que salgas. Hasta con cuerdas de amor está lanzándote para ver si es capaz de sacarte de ahí. Manda a personas a que te digan cuáles son las consecuencias de estar sobre ese camino, de no ir contra corriente, sino ir a favor de la corriente, porque todo lo hace el mundo. Y Dios está dando continuamente, todos los días, te está dando una oportunidad para poder salir de ese sitio al que Satanás te está empujando. Pero llegará un momento que estás aquí, al borde del precipicio. Solamente hace falta un empujón para que caigas, porque durante toda tu vida no has querido darte la vuelta, convertirte. No has querido. Y falta solamente un empujón. Satanás ha conseguido que llegaras hasta ahí. ¿Sabes lo triste de este relato? Que una vez que caigas no hay marcha atrás. Has tenido toda una vida. Dios te ha regalado toda una vida para que te des la espalda, para que te conviertas de los ídolos a Dios. Y es tu responsabilidad decidir qué haces. Satanás quiere lo peor para ti, llevarte a un lugar eterno de llanto y crujir. Dios te quiere rescatar de ese sitio. Y hoy, si estás aquí, estás a tiempo. Estás a tiempo. Todavía no has llegado todavía ni al borde quizás del precipicio, no lo sé. Pero Dios
cada día nos está dando una nueva oportunidad para salir de ese lugar. Quisiera acabar con 2 cosas más que me he dejado en un versículo antes aposta para terminar con ellos. He pasado por él, pero no me he centrado lo suficiente respecto a lo que tenemos que dejar. Y son estos 2 lugares que hemos visto aquí, Gilgal y Betaven. Estos 2 lugares, aunque lo he pasado así como muy de corrido, tienen un significado muy importante. Gilgal. No sé si aquellos que sois de historia, como David, me daría aquí una lección. Yo he tenido que estar buscando por ahí, a ver. Gilgal. ¿Sabéis quién era la ciudad o el pueblo de Gilgal? Era un lugar muy representativo para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Después de los 40 años que Israel pasó por el desierto, el primer lugar que pisó en la tierra prometida fue Gilgal. Después de que el Señor, con un milagro espectacular, abriera el mar, porque no había otra posibilidad de poder entrar allí, pasaron a Gilgal. Gilgal fue el lugar donde hicieron esas 12 piedras que a veces estudiamos, que armaron ese altar en reconocimiento a Dios, fue en Gilgal. Para que cuando sus hijos preguntaran, padre o papá o mamá, ¿qué hacen estas 12 piedras aquí? Ellos pudieran decir, mira, esto es para hacer memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros, que éramos un pueblo esclavo, que no había oportunidad ni esperanza para nosotros, pero Dios nos rescató, nos hizo llevar de una manera milagrosa por el desierto durante 40 años, que no nos faltó de nada. Y ahora estamos aquí donde Él nos lo prometió, en la tierra prometida. Quiero que recuerdes, eso fue en Gilgal. En Gilgal fue donde Dios quitó el oprobio del pecado de Israel por lo que cometieron sus antepasados. Allí acabó. En Gilgal fue donde acabó ya lo del maná, que habían estado sustentando Dios a su pueblo durante el desierto. Eso se acabó en Gilgal porque habían llegado a un lugar donde había leche y miel en abundancia. Eso fue en Gilgal. Y sin embargo, ahora yo veo aquí y dice a los de Judá, ese pueblo testigo remanente, ¿verdad?, que quedaban allí fieles al Señor, no entréis en Gilgal. ¿Por qué? Si habéis sido un lugar tan representativo, tan bueno, de tanta bendición, ¿qué ha ocurrido para que ahora nos digas no entres allí? Mirad, Jeroboam, primero, que es el que reinaba en las tribus del norte, como no quería tener enemistad con las tribus del sur, que era el lugar donde estaba Jerusalén, el templo donde tenían que ir a adorar, él hizo lugares especiales para que adoraran su pueblo y no se mezclaran con los del sur. Y uno de esos lugares fue en Gilgal. Y en Gilgal hizo un templo para adorar a dioses falsos, donde se fornicaba, donde se adulteraba, donde no tenían en cuenta a Dios. Habían cambiado la historia. Aquello que fue el comienzo de una historia buena y de bendición lo habían cambiado por dioses falsos. Y es por eso que ahora Dios les está diciendo a ese pueblo que había quedado fiel, no entres en Gilgal, no te contamines, ni subáis a Bet-Aven. Bet-Aven viene de la palabra Betel. Betel, ¿sabéis su significado? Casa de Dios. Casa de Dios. Eso era Betel. Porque Dios quería tener comunión con su pueblo. Y en Betel lo habían conseguido, lo podían hacer. Allí leemos historias de Jacob y de otros en Betel. ¿Y sabéis en qué la habían convertido? En Bet-Aven. Bet-Aven significa casa de maldición. Casa de maldición. En eso habían convertido la comunión con Dios. En casa de maldición. ¿Os acordáis cuando el Señor Jesús en su ministerio aquí en la tierra fue al templo y se encontró a aquellos que estaban vendiendo, que estaban haciendo, usurpando, engañando, mintiendo, haciendo negocio en la casa de Dios? ¿Qué les dijo? ¡Fuera de aquí! ¿Habéis convertido la casa de oración en qué? ¿En qué? En cueva de ladrones. En cueva de ladrones. Mirad, dice aquí, no subáis, no entréis. Esta es una constante que veo en estos últimos versículos, que es con lo que yo os quiero dejar. Y como os he dicho antes, yo hubiera querido acabar hoy de otra manera. Pero quizás es el tiempo en el que Dios nos está diciendo, reflexiona sobre tu vida. Es muy bonito siempre acabar de la manera que otras veces acabamos, pero Dios quiere que hoy hayamos caído en este texto
y que reflexionemos. ¿Cómo está tu vida? ¿En quién estás confiando? ¿A quién le preguntas? ¿En quién te confías? ¿A dónde acudes? Sí, ya sé que eres cristiano. Ya sé que te veo cada domingo. Pero ¿y el día a día, como hablábamos antes? ¿Qué hay de tu vida? ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te dejas aconsejar? Porque si no es de Dios, hay una cosa segura, caerás. Serás destruido. Y mi consejo y el mandamiento de Dios es, déjalo. Déjalo. Dios quiere rescatarte de ahí. Antes he dicho, estás envuelto en las garras de estas alas, está atrapado por el viento, ¿cómo puedes salir? La buena noticia con la que quiero acabar es esta, sí se puede salir. Se puede salir, solamente tienes que reconocerlo. Solamente tienes que reconocer que te has metido en un lugar que no deberías estar. Que quizás los demás no te vemos, pero Dios sí te está viendo. Déjalo. Estás yendo a lugares que quizás tú sabes perfectamente que no tienes que estar ahí. Déjalo, porque Dios sí lo sabe, que eso no es bueno para ti. No puedo, Señor, estoy atrapado en esto, en lo otro. Dios sí tiene el poder para sacarte. No esperes que llegues al punto del precipicio. No esperes a ese momento, porque Dios tiene el poder y la fuerza, su misericordia y su gracia para sacarte de ese estado que quizás te encuentres. Confía en Él. Confía en Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, estamos agradecidos por tu palabra, por tus advertencias, por confrontarnos también con ella, Señor. Ayúdanos realmente a obedecerte, a buscarte, a tener devoción, Señor, por ti. No permitas, Señor, que nuestras vidas se desvíen. Haz lo que sea, Señor, y a veces lo que sea viene por disciplina. A veces lo que sea viene, Señor, con otras pruebas. Pero hazlo, Señor, hazlo para que no nos confundamos, para que no perdamos la razón, para que no perdamos el entendimiento, Señor. Ayúdanos a ser sabios. Y la sabiduría solamente viene de ti. Que no la busquemos en otros sitios, Señor. Gracias por compadecerte de nosotros. Gracias por tener misericordia, porque somos tan tercos, Señor. Somos tan obstinados muchas veces que no queremos ver las cosas y vivimos a nuestra manera. Y aún así, tú nos sigues dando la oportunidad de arrepentirnos para no caer. Y te damos las gracias por ello. Cuídanos en esta semana, Señor. Cuídanos de nuestras familias, de nuestros más allegados. Cuida de la iglesia, para que el próximo domingo, Señor, para que podamos estar delante de estos símbolos, podamos venir como hemos empezado en esta mañana, en santidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.